Apocalipsis, sesión, clase, compartir este tema número 26 con ustedes, que le titulamos Las 7 copas de la ira de Dios en plagas. 7 copas de la ira de Dios en plagas. Ahora, algo que debemos nosotros considerar es que esto que está sucediendo es que Dios está presidiendo, está llevando a cabo todo esto que está aconteciendo. Ahora, lo está llevando a cabo como lo había prometido y lo había advertido. ¿Prometido para quién? ¿Quién lo toma como una promesa? Esto que está aconteciendo, que es juicio de Dios, pues sus hijos lo tomamos como una promesa ya hecha realidad, o que está haciendo realidad, o se va a hacer realidad, en lo que estamos leyendo en el capítulo ahora 16 de Apocalipsis. Sin embargo, una advertencia más para los que aún siguen del otro lado. Esa es una advertencia más para los que aún siguen del otro lado. Vamos a iniciar, pues, como siempre, con el repaso de la número 25, que fue la semana anterior, para ver el contexto, que le titulamos Los ángeles y las 7 plagas postreras, pero fue como una introducción o un prólogo, si quisiéramos llamarle así, de lo que está viniendo ahora en el capítulo 16. Y en esos 4 puntos que vimos la semana pasada, los ángeles con las 7 postreras plagas, punto número 1, una señal más. Una señal más. Usted y yo debemos comprenderlo como un aviso más. Una advertencia más. ¿A qué? A la reconsideración, iglesia. A la reconsideración. Punto número 2, viene una segunda cosecha. Esto es, los que no se doblegaron ante la bestia del dragón fueron sellados por Dios. Bueno, primeramente 144,000 que estaban predicando por todo este tiempo. Y aquellos que no aceptaron el sello de la bestia y el dragón, pues van a ser levantados también al Señor. Ahí es donde viene también una incertidumbre en qué momento son también llevados al Señor, o con la muerte, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero es una segunda cosecha. Punto número 3, se anuncian las 7 plagas con los 7 ángeles que tenían en su mano las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ira de Dios? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Pero no una ira desenfrenada, ni descontrolada, ni descargando un coraje como el ser humano lo hace, ni mucho menos injusta, sino una justa, perfecta y santa, ¿sí? Cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros, advertencias aún aquí, en este tiempo de hoy, para los que no se han convertido aún. Y punto número 4 dice, para ese momento ya no se puede detener el juicio. O sea, acuérdense que cuando entraba el sacerdote al lugar santo y el lugar santísimo, era para interceder por el pueblo, para ofrecer los sacrificios y lograr que Dios, pues era así que disminuyera su ira contra el pecado del pueblo. Y que los castigos, pues hasta cierto punto, se dejaran, ¿por qué? Por el arrepentimiento. Se aceptaba el sacrificio en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de lo que es cuando se estableció el tabernáculo y el pueblo celebraba. Y aquí dice que ya nadie podía entrar en el templo, por lo tanto ya no se puede ni parar, ya hermano, nadie puede hacer nada absolutamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie puede, eso es lo que significa, ese es el principio que podemos rescatar. Ya no puede entrar en el templo. ¿A qué se entraba a interceder? Ya no hay más de eso, hermanos. Ya no hay más. Vienen pues las 7 copas de la ira de Dios en plagas, en donde, como le dije al principio, en esta 26 ya de la serie Apocalipsis, del estudio del libro de Apocalipsis, Dios mismo preside el juicio final. Es juicio de Dios. Ya no es maldad de la bestia, ya no es maldad de la segunda bestia o del dragón. Ahora es juicio de Dios sobre todos, hermanos. Utilizando también a la bestia y al dragón y a la segunda bestia. Ahora, si usted comprende, entramos ahora al tema número 26, si usted comprende cuál fue el propósito de las 7 plagas de Egipto,
comprenderá también el propósito de estas 7 copas de la ira en plagas, hermanos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Si usted no las comprende, vamos a decir cuáles fueron. Eliminar toda violencia para sus hijos. Acuérdense que estaban subyugados en Egipto, en la esclavitud del pecado. Eliminar toda violencia para sus hijos, liberar de la esclavitud, iniciar un nuevo tiempo, sí, un nuevo tiempo, y castigar la maldad. Esa es la realidad, hermanos, castigar la maldad. Acuérdense que debemos estudiar la palabra de Dios de una forma seria, de una forma responsable, siempre trayendo lo más prudente y esas enseñanzas espirituales, esas riquezas espirituales a nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener, hermanos, verdaderamente argumentos y proclamar el evangelio en una verdad, sí, bíblica, para poder apercibir, hermanos. Hoy, sí, como le digo, sigue siendo tiempo porque esto no ha acontecido. Pero va a acontecer y hoy es el tiempo de arrepentimiento, hoy es el tiempo. Y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe de proclamarlo, ¿sí? Debe de proclamarlo. Y vemos pues que cómo se repiten las historias como lo que sucedió en Faraón. Él no se arrepintió. De repente le llegó pues las pruebas fuertes, dejó ir al pueblo, pero después salió por él, no se arrepintió. Ahora, aunque estas 7 copas guardan cierta similitud con las 7 trompetas también y también las plagas de la antigüedad, también hay diferencias importantes. ¿Qué diferencias importantes nosotros vamos a identificar o debemos identificar? Bueno, las plagas anunciadas por las trompetas no eran mortales, ¿sí? Y constituían un llamado al arrepentimiento, ahora con la gran diferencia en donde las 7 copas de la ira de Dios representan la ejecución del juicio final. Cuando ya no hay más esperanza de arrepentimiento, cuando las puertas, sí, del templo están cerradas. Esa es la realidad. Ya no hay más, ya no puede haber más arrepentimiento, el tiempo se terminó. Ya no hay esperanza de arrepentimiento. Ese momento ahora, ¿cuánto duró la esperanza de arrepentimiento, hermanos, hermanas? ¿Cuánto duró esa esperanza de arrepentimientos? Pues más de 4,000 años. Más de 4,000 años. Y el Señor Jesucristo vino precisamente, y Él lo dijo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? 2,000 años de Jesucristo, más de 2,000 años de Jesucristo para acá. Esa proclamación de las verdades de Dios, proclamaciones de una prueba de que Dios es paciente. Hermanos, decir que Dios no es paciente ya es pecado también, porque estamos viendo que más de 4,000 años, ¿sí? Para que llegue el momento, bueno, más de 4,000 años. ¿Cuánto faltan? No sabemos en tiempo. Pero ya pasaron 4,000 años. Esto es para que lleguen ahora las 7 copas de la ira de Dios en plagas que son promesas para el pueblo de Dios, porque ya no va a haber más maldad, ya no va a haber más ataque, ya no va a haber más repudio y rechazo. Pero para el que no se ha convertido son advertencias. Conviértete al Señor, aún es tiempo. Ahora, las primeras 4 copas de estas 7 que vamos a ver, afectan el medio ambiente, ¿sí? Afectan el medio ambiente. Las últimas 3 afectan al reino del monstruo o de la bestia o del sistema. Acuérdense que cuando se habla de la bestia, habla de un sistema de gobierno totalmente alejado de Dios, con sus filosofías, con su open mind, con sus cosas totalmente raras, pero apartadas de Dios. Eso es lo que representa la bestia, ¿no? La primera y la segunda bestia, dirigidas por el dragón, el maligno. Entonces, las últimas 3 precisamente atacan al sistema. Las breves, porque son breves, si usted ve cada una de las copas, son como, unas tienen solamente 3 renglones, otras 5 renglones, ¿sí? de letras, en donde, eso es donde debemos nosotros estar
estamos viendo que son breves relatos de lo que está aconteciendo. Entonces, esas breves y rápidas descripciones en el capítulo 16 sugieren acciones simultáneas, casi simultáneas, ¿sí? Y sucesivas, pero simultáneas, una tras otra rápidamente. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero son rápidamente. Ahora, los detalles que se nos muestran ahí en este capítulo 16 no deben ser entendidos, considerados literalmente muchas de ellas, sino como alusivos a las calamidades que iban a llegar. Ahorita le voy a explicar qué es lo que representa cada uno. Es, por ejemplo, el sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los comentaristas? Precisamente de esto se trata este capítulo 16. Trata del desarrollo y detalle de la ejecución de esas últimas plagas que Dios enviará a este mundo enemigo suyo. Ah, caray. A este mundo enemigo suyo. Pero no porque Dios lo considere enemigo, sino porque el mundo considera enemigo a Dios. Esa es la realidad, hermanos. No sé si a usted le ha tocado, ¿verdad? Que le empieza a compartir a una persona y hasta se molesta, ¿no? Se enoja, le arde la sangre, le hierve la sangre de coraje porque está escuchando el consejo, la palabra de aquel que le dio la vida. Imagínese nada más. Entonces, hermanos, a partir que se da la orden, pues, de la ejecución de la sentencia desde el versículo 1, se suscita plaga tras plaga, una detrás de otra, hasta la consecución final de todo el juicio, en donde termina en un término que solamente una vez aparece en la Biblia, que es la famosa batalla de Armagedón, que es el 16:16 de este capítulo. Consecuentemente, pues, estas plagas son enviadas en los últimos días antes de que Jesucristo regrese por segunda vez, ya no solamente en las nubes, sino en la tierra, hermanos, en la tierra, ¿sí? Recordemos, pues, que cuando el séptimo ángel que lleva la séptima trompeta haga sonar, precisamente la trompeta que viene, se menciona en Apocalipsis 17 y 11:15, todas estas plagas finales serán derramadas una tras otra, y para este tiempo, pues, las dos bestias estarán en plenitud de toda su maldad también. Porque Dios les está permitiendo, porque es parte del castigo de Dios. Ahora, ¿a quién van a estar castigando? A todos aquellos que confiaron en ellos, que fueron engañados. ¿Sí? Esa es la realidad. Los ángeles, pues, con las 7 posteras plagas. Punto número 1. Las copas de la ira. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Bueno, dice que apareció, bueno, voy a leer el título primero. Las copas de la ira, una úlcera maligna, fue la primera plaga, una úlcera maligna. Similar a la 6ª plaga en Egipto. Similar. Apocalipsis dice, Apocalipsis 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Ahora, ¿qué significa que venía la voz desde el templo? Pues es Dios. Es Dios, ¿sí? Presidiendo, liderando, si quisieran decirle así, no me gusta el término, pero presidiendo esto que está aconteciendo. Y dijo, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La hora, pues, el tiempo y las sazones han llegado. Y en este momento la manifestación del juicio de Dios se hace realidad como en el tiempo de Noé por agua, como en el tiempo de la liberación del pueblo de Dios en manos de los egipcios. Ahora, pues, inicia el juicio con la primera plaga, la cual se hace presente en todos aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Compréndase las filosofías engañosas del sistema mundial. De lo cual, pues, están exentos los creyentes que aún están en la tierra, incluyendo los 144,000 sellados por Dios. Ahora, la marca de la bestia, que es un sello también, una insignia, y el sello de Dios, que también es una insignia, son totalmente diferentes.
Son totalmente antagónicos, son totalmente dos naturalezas diferentes, dos destinos, son dos cosas abismalmente contrarias. Unos para vida y otros para muerte. Ahora, algunos comentaristas dicen lo siguiente, que aquellos que aceptaron la marca de la bestia, que no solamente va a ser algo externo, sino va a ser algo en el cuerpo, que va a ser en la frente, en la mano derecha, dice la Escritura. Hermanos, dicen esos comentaristas que eso es lo que les va a causar la úlcera. Eso es lo que dicen los comentaristas, ¿sí? ¿Estamos 100% seguros de eso? No, hermanos. Lo que sí estamos seguros, lo que es una úlcera, ¿no? Que vamos a decir, una úlcera son como las llagas de aquellas personas que duran mucho tiempo acostados. Sí, los enfermitos empiezan a hacerles llagas así. Esas son úlceras en la piel. Que dicen, por eso dicen los comentaristas que va a salir, ¿sí? Por la cuestión de eso que les pusieron totalmente para muerte, ¿sí? Eso es lo que dicen. Punto número 2, viene la segunda plaga, que es muerte en el mar. Y esto es similar a la primera plaga de Egipto, algo parecido. Nada más que ahora hay muerte completa de todos los seres vivientes en el mar. Leamos. Apocalipsis, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre. Acuérdense que también en la Escritura la sangre puede tomarse para bien, para purificación, pero aquí en este caso la sangre es muerte. Es una sangre impura, una sangre que contamina, una sangre como de muerto, así se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta vez, pues, la plaga no viene sobre la tierra, sino sobre el mar, como lo dice en el capítulo 8, versículo 8. Solo la tercera parte del mar se convirtió en sangre, dice allá en ese capítulo 8. Ahora, esta vez, es la totalidad de la masa marina que está contaminada, totalmente. Hasta el punto de morir todo ser vivo, animal y vegetal dentro del mar. Esta plaga, pues, es analógica o análoga a la primera plaga que vino sobre Egipto, pero solamente una tercera parte. Ahora, si vamos a seguir leyendo, hermanos, porque ahora viene sobre los ríos, primero el agua de mar. Vamos a seguir leyendo y cuando se lea esto, lo que lean esto y son Greenpeace, ¿verdad? Los Greenpeace, va a decir, uy, tanto que cuidamos el mundo, ni Dios tiene cuidado del mundo, ¿verdad? O sea, este mundo se va a acabar. Este mundo como se conoce se va a terminar, va a llegar a su fin, ¿sí? Esa es la realidad. Va a pasar a en otro, ¿cómo le dicen por ahí? No me gusta usar el término, pero es algo diferente, totalmente diferente. Entonces los Greenpeace, ¿verdad? Que estarán aquí, que están hoy manifestándose, ¿verdad? Por todo el daño ecológico, pero en realidad son consecuencias de la maldad de ellos mismos también. Pero también provocado por su forma de pensar. Son Greenpeace cuidando la tierra, pero afectando la propia tierra. ¿Sí? Acuérdense que todo ser humano viene de la tierra. ¿Sí? Y hay seres humanos que están gestando y los afectan. Punto número 3. Después de la plaga sobre el mar, agua salada, ahora vienen los ríos. ¿Qué son los ríos? Pues toda agua potable es imposible de beber. No va a haber agua para beber, hermanos. Así dice el versículo 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron ¿en qué? En sangre también, impura, de contaminación. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, lo que está diciendo es, ya era necesario, ya era de tiempo, ya. Porque para los hijos de Dios todo esto son las promesas hechas realidad.
Ahora, ¿por qué dicen justo eres porque estás jugando estas cosas, porque estás haciendo estas cosas? Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que decía, que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Como diciendo, ya estábamos cansados de toda la maldad, de todo el desenfreno de las sociedades, de los gobiernos que ya no pueden hacer nada, ¿sí? Ahora, no olvidemos que todo esto son hechos sobrenaturales, no provocados por ningún hombre, ¿sí? Que solo Dios el Padre, creador de todas las cosas, puede traer juicio, ¿sí? Y estas manifestaciones. ¿Sobre quién es? Sobre aquellos que derramaron sangre, ¿sí? Aplicable a todos los tiempos, desde Abel, ¿sí? Desde Abel, hermanos. Aplicable a todos los tiempos y por supuesto también a los que persiguieron a los profetas, a los que persiguieron a los discípulos, apóstoles y a los que persiguen hoy a la iglesia. ¿Sí? Todos aquellos que derramaron sangre de adultos, ¿sí? Por la maldad, ¿sí? Gente inocente murió, jóvenes, niños no natos, todo eso, hermanos. Acuérdese que le dije la semana pasada y lo voy a mencionar ahorita, todos los latigazos que el Señor Jesucristo recibió y asimismo recibió su pueblo, sus hijos, su iglesia serán cobrados, justamente, recibirán su paga. La traducción lenguaje actual en estos versículos del 4 al 7 dice así: el tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, agua dulce, y se convirtió en sangre. Luego oí decir al ángel que tiene el poder sobre el agua, Dios, tú eres santo y vives para siempre, y tus castigos son justos. Tus enemigos mataron a muchos, ¿por qué? De la pregunta, ¿no? ¿Por qué dice que son justos? Bueno, porque esos enemigos de Dios mataron a muchos de tu pueblo santo y también a tus profetas. Por eso ahora tú les das a beber sangre. Pues se lo merecen, dice. Y escuché una voz también que salía del altar y decía, sí Señor, confirmando, sí Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. Ahora, hermanos, ¿son correctos y justos? Entonces nos agregamos nosotros a estas declaraciones, hermano. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, hermanas, iglesia, todo lo que estamos viendo y se nos está revelando por Dios a sus hijos es el cumplimiento de sus promesas finales de ira, de venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, de juicio sobre quienes obraron injustamente, haciendo en su impiedad obras impías, así lo dice la palabra. Y ahora todos están recibiendo simple y sencillamente lo que un día ellos mismos hicieron a otros. Así es el ser humano, ¿verdad? Y molestos, ¿no? Molestos, porque más adelante vamos a ver de que no se arrepintieron, sino que aún con todo eso blasfemaron contra Dios. Su ira, su rencor, su odio contra Dios fue más. Así es el ser humano que no confía en Dios, que vive apartado de Dios, afecta, daña, destruye, actúa de forma injusta, pero cuando viene todo eso que ellos provocaron e hicieron para ellos mismos, se regresa, ¿sí?, la situación, entonces consideran que es injusto todo eso, después de haber hecho todo lo que hicieron, hermanos. Una prueba más, pues, de la no compatibilidad de estas naturalezas totalmente diferentes. Acuérdense, el agua y el aceite no se pueden mezclar. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Lo bueno de lo malo no tienen comunión. Y eso es lo que está aconteciendo, iglesia. Simple y sencillamente. Punto número 4. Un sol de fuego. Gran intensidad, ¿sí?, del sol sobre esta tierra. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel pues derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado, ¿qué? Quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Ahora pues hemos llegado a la cuarta copa de la ira de Dios. El símbolo empleado para representar la cuarta calamidad ahora es ¿el qué? El sol. Usted y yo sabemos, porque lo hemos estudiado, que grados más de inclinación sobre el eje de la Tierra es sinónimo de muerte. ¿Sí? Nada más. De esa misma manera, de esa misma forma, cualquier afectación o macroafectación como lo que aconteció aquí sobre el sol, traerá un desequilibrio total sobre la Tierra. Aunque esto va a ser sobre todo nuestro sistema solar. Va a empezar a haber cambios ahí, hermanos. Ahora, aunque lo que nosotros nos afecta, pues va a ser nada más aquí en la Tierra. Bueno, al ser humano, ¿no? Nosotros ya no vamos a estar. La iglesia ya no está para este tiempo. Y como decimos, aunque esto ocurrirá, reitero, no afectará a la iglesia que ya está en la presencia de Dios. Sin embargo, es un acontecimiento establecido por Dios y que estaban orando, ¿verdad? Clamando a Dios para que llegaran sus juicios. La multitud vestida de ropas blancas, pues ya lo vimos algunos capítulos atrás. ¿Para qué, hermanos? Para hacer justicia a todos aquellos que vivieron haciendo maldades, vivieron afectando a toda clase de gente, a la misma iglesia. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? Esa es la realidad. Hicieron cosas totalmente injustas. Solamente, por citar un ejemplo, solamente volteemos, ¿verdad?, a Lenin, solamente volteemos a Hitler, solamente volteemos a algunos presidentes de acá de Sudamérica, ¿sí? Nicaragua, el famoso ese Somoza, no sé si fue en Guatemala hace muchos años, que fueron dictadores que hicieron genocidios. No solamente Hitler, Lenin, otros muchos aquí mismo, y todos ellos van a pagar, hermanos. Todos ellos van a pagar. Esa es la realidad. Dios no desea que lleguen a ese momento de ese sufrimiento eterno, pero el ser humano lo escoge recibir en su libre albedrío, en su capacidad de decisión voluntaria. Eso es lo que están decidiendo. Como le digo, aunque Dios no lo desea, el ser humano lo escoge recibir. El libre albedrío, la capacidad de decidir, acordémonos, será totalmente respetada por aquel que dio esa capacidad. Ahora, la mayor parte de los comentaristas con respecto a esta plaga del sol, la copa sobre el sol, la mayor parte de los comentaristas se inclinan a esta afectación que es sobre el sol físicamente. Sin embargo, también escuchemos lo siguiente. Hay otros comentaristas que afirman lo siguiente. Por eso se habló de que no necesariamente puede ser literalmente lo que está aconteciendo. Considere lo siguiente. El sol es un símbolo que hace referencia a un gobernante o rey, ¿sí? O sea, alguien que está en una posición preeminente. Eso es lo que también puede ser indicado por este símbolo, el sol. Por ejemplo, el propio Señor Jesucristo, en una aplicación totalmente contraria, el propio Señor Jesucristo se le conoce como ¿qué? Como el sol de justicia. ¿Sí? En el sueño de José, su padre Jacob, el gobernante patriarcal, estaba representado por el sol también. Entonces, en ese sentido, dice un comentarista, la cuarta copa se derrama sobre este sol y se le da poder para engañar a los hombres con fuego. El fuego es el instrumento de amargo dolor, es símbolo de sufrimiento, por lo tanto es evidente que el gobernante simbolizado por el sol será el medio para infligir grandes sufrimientos a los hombres. Otro comentario.
cabe la posibilidad, puede ser, iglesia. Pero al final de cuentas va a ser, hermano, castigo de Dios. Todo ahora utilizado por el Señor. Acuérdese que Dios mismo, el Padre, utiliza todo para lograr sus propósitos. Hasta el mismo enemigo lo va a utilizar, como sucedió allá en el libro de Job. Punto número 5, inmensa obscuridad. ¿Sí? Inmensa obscuridad. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, el reino de la bestia, se cubrió de tinieblas. Dice, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué sucedió? Y blasfemaron. ¿Qué es blasfemar? Cuando el término vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, el término blasfemar, habla que maldijeron a Dios. Habla que injuriaron a Dios, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Acuérdense, ¿eh? O sea, la prueba objetiva de la maldad del ser humano, es que todo esto que están haciendo contra el Padre Celestial, lo hicieron físicamente con el Señor Jesucristo. Lo maldijeron, lo injuriaron, hablaron impíamente acerca de Él. ¿Sí? Dice, y blasfemaron el 11 contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Pero qué? Y no se arrepintieron de sus obras de todos modos. La traducción lenguaje actual lo dice así. El quinto ángel vació la copa sobre el trono del monstruo, del sistema, acuérdense, y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor porque las llagas lo hacían sufrir mucho. Pero ni aún así dejaron de hacer lo malo, sino que ofendieron a Dios por el dolor que sentían. Ofendieron a Dios que vive en el cielo. Aquí pues se menciona el trono de la bestia, que es el sistema mundial anticristiano totalmente. Y ahora ese reino, ese sistema queda en una total obscuridad. Se menciona literalmente así, que su reino se cubrió de tinieblas. Pero ahora esta tiniebla es sobrenatural. Diríamos, dice un comentarista, algo extraño que nunca se había visto. ¿Sí? Dice, podríamos llamarla una luz negra. Eso es lo que tenemos hoy, ¿sí? Una oscuridad total, pero aquí va a ser diferente en ese momento también. O sea, en ese momento va a ser totalmente diferente, algo totalmente sobrenatural. Ahora bien, si consideramos la plaga anterior, se presenta algo contradictorio, algo paradójico. Mire, por un lado se aumenta el poder del sol, ¿que qué? Que alumbra. Y en lugar de hacerse más claro, se hace más oscuro. El calor será mayor, pero habrá menos luz. Y hay una extraordinaria similitud a las tinieblas de Egipto durante la 9ª plaga que aconteció. Aquí es donde esto entra pues en lo que Dios había establecido en el periodo de la gran tribulación. Fíjese, en Marcos 13:24 el Señor Jesucristo dijo, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Una oscuridad totalmente, sí, negra, así como pintura negra, ¿no? Así totalmente, hermanos. Donde no se puede ver ni, no sé si usted ha estado en un lugar donde no se puede ver ni un metro, ¿no? Totalmente oscuro, que se siente que, imagínense nada más, y con un calor abrasador, ¿sí? Al final del versículo 10 de Apocalipsis 16 dice, y mordían de dolor sus lenguas. Se está hablando de la intensidad del sufrimiento que es causado por esta copa de la ira. ¿Y qué es lo que hace la gente, las personas, el ser humano en ese momento? ¿Se vuelve a Dios? No, blasfeman contra Dios. Una vez más menciono, hermanos, que debemos saber que Dios es justo. Dios es justo en derramar las copas de la ira. ¿Sabe por qué es justo? Porque simplemente está pagando lo que había dicho que iba a dar. Esa es la realidad. La ira de Dios se anticipó. Ya le dije, más de 4,000 años, ya van más de 4,000 años. Y directamente por la boca del Señor Jesucristo ya van más de 2,000 años que se advirtió todo esto.
Debemos recordar esto, pues Jesús es el juez siempre, y en esta ocasión Él está a cargo de todo, dando este castigo, y los hombres no se arrepienten de su maldad en su mayoría. El apóstol Pablo también habló de esto, obviamente de parte de Dios, en su epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 3 al 5, en donde leemos, fíjese lo que dice, y empieza a cuestionar, ¿no? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? ¿O estás menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y aquí es donde viene la blasfemia, ¿no?, del ser humano. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí lo tenemos, hermanos. Aquí lo tenemos, más de 2000 años, proclamando y predicando y advirtiendo una y otra vez lo que está por venir. Así es de que lo leemos con bastante anticipación y sin embargo el ser humano no cambia. Pero gloria a Dios que algunos sí. Aquí estamos un ejemplo, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Pero la iglesia tiene que seguir proclamando la verdad de Dios, hermanos. Muchas personas dicen y se mantienen, por ejemplo, ¿no? No, yo por eso no leo la Biblia porque yo veo un Dios injusto aquí, ¿cómo que va a castigar a todos? Sin embargo, yo les digo, sería injusto, número uno, si no apercibiera. Más de 4000 años, hermanos. Y de viva voz del Señor Jesucristo, más de 2000 años, apercibiendo a un arrepentimiento. Sería injusto si no apercibiera. Apercibe y no reconsideran. Pero el no advertir, eso sí sería injusto. Es la realidad. Sexto ángel, sexta plaga o sexta copa de la ira. El río Éufrates se secó. Otro que tiene algo de simbolismo, ¿no? El río Éufrates se secó. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Así lo dice, se secó. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, si nosotros conocemos un poquito de la historia bíblica, hermanos, este río Éufrates significaba que no podían pasar para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Ahora, acuérdense, ya no está el pueblo de Israel, pero están otras naciones paganas, cometiendo pecado tras pecado tras pecado. Y en lugar de arrepentirse, blasfemando. Bueno, pues ahora no va a haber esa valla que los cubría. Está abriendo para que los ataquen. Esa es la realidad. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes que vienen del oriente a atacar. Y vi salir, fíjese, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, falsa trinidad, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, acuérdese, yo vengo como ladrón. O sea, no es un ladrón, sino como ladrón. ¿Qué es como ladrón? Intempestivamente, inesperadamente. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, no los agarre desprevenidos. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahorita vamos a hablar de este término. El río Éufrates era una frontera protectora natural en contra de los imperios del este. ¿Quiénes estaban allá? Babilonia, Asiria y Persia. Si se secaba, esto es lo que significa, si se secaba, nada impedía el ser invadido por el enemigo. Los ejércitos del este simbolizan juicios en gran manera. Acuérdense, Dios va a utilizar también al maligno y al sistema para afectar a todos los hombres que ya, hermanos, creemos que ya también los otros 144,000 y todos los convertidos de una u otra forma ya no están aquí en este mundo. Esa es la realidad. ¿En qué momento? No sabemos en qué momento.
Pero creemos que para este preciso momento ya no. ¿Sí? Ya no van a estar. Ahora, porque van a atacar a los malos. A los malos, a los que les salieron la úlcera, a los que le están cayendo todas estas plagas. Ahora bien, los pecadores pues se unirán ahora para pelear contra Dios en una muestra final de rebeldía. Muchos ya están unidos en contra de Cristo y su pueblo, que defienden la verdad, la paz, la justicia y la moralidad. Su lucha personal con el maligno simboliza la gran batalla descrita simboliza, ya no van a estar, pero aquí simboliza eso. La gran batalla descrita aquí, en la que Dios hará frente al maligno y lo destruirá de una vez y para siempre. Pero es necesario decir, pues, y repetir, recordar, para que no se los olvide a nadie, que Dios ha ganado, ganará y seguirá ganando toda batalla, incluyendo la batalla de Armagedón. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, es necesario que usted y yo permanezcamos siempre del equipo ganador, del equipo vencedor. ¿Cuál es ese equipo? Por ejemplo, a mí de repente me dicen, oye, ¿y a qué equipo le vas de los que quedan? ¿No? ¿Qué equipo vas? Yo le voy a Cristo, siempre. Él siempre gana. Bueno, hermanos, hay que estar en ese equipo, hermanos, el equipo del vencedor por excelencia. El término o palabra Armagedón solo aparece en esta ocasión en la Biblia, en este lugar. Y se refiere o hace referencia a una gran batalla final, en la que Dios simplemente resistirá y vencerá a las fuerzas del mal. El término se deriva de la palabra Armagedón, de la palabra hebrea Har Megido, o Megido, Har Megido, que significa monte de Megido. Ahora, esta ubicación geográfica en Israel, cuando estaba ahí el pueblo, fue escenario de numerosas batallas en la antigüedad. Por eso se escogió ese lugar, porque tiene sentido en la historia, en la fe. Y es simbólica, pues, para representar el sitio de la última batalla entre el bien y el mal. Se hace mención del Armagedón en el contexto del derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios, que precede a la segunda venida de Jesucristo al fin de los tiempos. Y ahí ya se va a acabar todo, hermanos. ¿Cuándo? No sabemos. La fecha no sabemos. Esa es la realidad. Entonces, el punto número 7, se escuchan relámpagos, voces, truenos y terremoto. Ese viene en singular en la Reina Valera. Lo que hace alusión a un terremoto mundial, en donde todo se va a mover. Todo se va a mover. Leamos con atención. Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, ¿sí?, del trono, diciendo, ¿qué dice? Hecho está. Done. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, o sea, una destrucción, hermanos. Eso habla de destrucción. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, sí, la gran Babilonia, hay unos comentarios por ahí, hermanos. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver a la gran Babilonia, también se va a mencionar. Y la gran Babilonia, la falsa iglesia de Jesucristo, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, o sea, que simplemente desapareció, pues. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento.
una granizada, de acuerdo, mire, de acuerdo a la región y a los tiempos en la historia, un talento pesaba de 27 a 59 kilogramos. Entonces va a ser una granizada. Vamos a tomar la media, no el promedio. Pues de 38 kilogramos. Granizos de 38 kilos. Fíjese nada más. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento. Y los hombres, ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron? No. Y los seres humanos hasta ese momento en la tierra blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, aquí viene a colación, hermanos, la lapidación. Piedras hasta la muerte por el pecado. De Dios vienen esas grandes piedras. ¿Se está fijando? Juicio de Dios. Babilonia, pues, era una ciudad perversa como también un imperio inmoral. Babilonia era un centro mundial para el culto a los ídolos. La idolatría en Babilonia siempre estuvo y estará, y en este tiempo será lo que la caracteriza. ¿Qué es idolatría? Es prácticamente adulterar contra Dios. Esa es la realidad. Babilonia en aquellos tiempos de la historia saqueó a Jerusalén y condujo al reino de Judá al cautiverio. Eso usted lo puede leer en 2 de Reyes capítulo 24 y 2 de Crónicas 36. Ahora, así, por eso le llama Babilonia, pero es simbólico también este nombre, hermanos. Así como Babilonia fue el peor enemigo de los judíos, ahora el naciente imperio romano fue el peor enemigo de los primeros cristianos. Lea la historia. Juan, pues, no pudo atreverse a hablar contra el imperio romano abiertamente, porque el Facebook lo iba a poner mute. ¿Sí? No habló en contra de Roma, del imperio romano abiertamente, aplicó el nombre de Babilonia a este enemigo del pueblo de Dios. Y por extensión, ¿sí?, aplicó este nombre a todos los enemigos de Dios en todos los tiempos. Babilonia. ¿Cómo se le conoce? Más adelante lo vamos a ver. Babilonia, la gran ramera. Así se le conoce. Eso es lo que aconteció, iglesia. Concluimos y la próxima semana, primeramente Dios, continuamos. Por todos los tiempos, hermanos, hermanas, por todos los tiempos, por todas las generaciones, vemos una y otra vez cómo la mayoría de la gente en este mundo ha endurecido una y otra vez sus corazones. Que en lugar de arrepentirse de sus hechos, de sus acciones, de sus actitudes, endurecen su corazón y maldicen a aquel que les dio la vida. Ahora, la religión poderosa siempre ha preferido hacerse al mundo antes que vivir los principios de Dios. Y la religión poderosa siempre se va a ir adecuando, ¿sí?, a la modernidad, aceptando filosofías de este mundo, open mind, mente abierta. Es que tiene que actualizarse el grupo religioso, no le puedo llamar iglesia, hermanos. Tiene que actualizarse, ¿no? Entonces, ha preferido hacerse al mundo antes que vivir los principios de Dios. Debemos saber también que todo lo que está en contra de la iglesia de Jesucristo verdaderamente se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo. Eso es lo que enseña y prueba y evidencia Dios en su palabra. Esa es la realidad, hermanos. La verdadera y genuina iglesia cristiana única y exclusivamente enseña los principios de Dios. Toma la Biblia como su única regla de fe. Esa es la verdadera iglesia cristiana. Enseña, y la iglesia cristiana vive los principios de Dios, no solamente los conoce, los vivimos, hermanos.
Y recibimos única y exclusivamente su palabra escrita. Todo lo demás es adecuación religiosa y seguramente herética por el fruto que se da. La exhortación, hermano, hermana, es que nos guardemos siempre de todo ello y no aceptemos el sistema, ¿sí? Tanto del dragón, de la primera bestia que es un hombre, ¿sí? Centrado en un trono mundialmente gobernado en esta tierra, pero también el sistema religioso totalmente fuera de la voluntad de Dios, que es engañoso. Termino con la siguiente frase. Las 7 copas de la ira de Dios. Promesa hecha realidad para sus hijos en su momento, pero una advertencia hoy a un arrepentimiento y genuino al Señor para no pasar por estas adversidades. Es eso, hermanos. La iglesia debe proclamar la verdad de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre en tus justos juicios y en tu justa forma de conducirte, nos hablas, mi Dios, de una forma clara, de una forma concisa, de una forma precisa, Padre, para reafirmar, Padre, nuestra fe en ti, para seguir confiando en ti. Y como iglesia, proclamar, predicar esas verdades, mi Dios, que van a persuadir a renunciar al pecado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eres bendito. Oramos por todos aquellos que pudieran estar escuchando este mensaje y que aún no han decidido, están todavía en el valle de la decisión y que decidan verdaderamente por vivir conforme a tu voluntad, por conocerte a ti y estar, mi Dios, viviendo en obediencia, bajo tu cobertura, bajo tu amor, bajo tu misericordia, bajo esa calidad de vida que tú has diseñado desde hoy y para siempre en la eternidad para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eres bendito. Amén. Damos gracias a Dios. Que les bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos el domingo.